Bueno, les invito por favor a abrir sus Biblias en 1 de Pedro, capítulo 4, ustedes lo tienen en el boletín. Y noten aquí un par de versículos, estamos viendo desde el versículo 12, capítulo 4, desde el versículo 12 al 14. Solamente estos versículos, aunque vamos a ampliarnos hasta prácticamente el 19, hasta el fin del mismo capítulo, pero ciertamente vamos a ver lo que está sucediendo aquí. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuantos sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. La semana pasada comenzamos a estudiar este pasaje, y bueno, donde el apóstol Pedro, ya saben ustedes, queriendo dar una pequeña explicación, aquí Pedro nos explica 4 realidades o 4 necesidades, mejor dicho, para triunfar cuando enfrentamos las pruebas. 4 actitudes para enfrentar realmente las pruebas. Habíamos dicho que muchos cristianos habían sido quemados vivos, ¿se acuerdan ustedes? Habían sido quemados vivos, que se les hacían de ellos antorchas humanas. Era terrible realmente, antorchas vivas para mantenerlos alumbrados de los jardines de los emperadores, imagínense nada más. Se prendían fuego en el circo romano, imagínense, y se echaban a las fieras para devorarlos vivos. Y todo eso para entretener a los que venían al dichoso evento, ¿no? Y eso era común, era de veras común en un tiempo, más o menos en este tiempo incluso, en el año 64 después de Cristo aproximadamente, fue cuando Nerón prendió fuego a toda Roma y por supuesto le echó la culpa a los cristianos. Y fue en el año 64 aproximadamente que Pedro estaba escribiendo estas epístolas. Y vimos que esta persecución comenzó allí, básicamente en el 64, en el mismo año que Roma fue incendiada. Dijimos que el sufrimiento del cristiano es ya el tema prominente de esta epístola. Dijimos que esto es algo real en la vida de todo creyente, particularmente cómo es que un cristiano debe responder a la prueba. Esto es lo que nos quiere compartir Pedro acá, cómo un cristiano debe responder a la prueba terrible y a la tribulación. Ya los creyentes estaban diseminados por todo el imperio y por otras ciudades, y lo dice en el capítulo 1, desde el 1:1, ahí estaban, que estaban desparramados por todas las provincias. Tú lo vas a ver, que estaban en Ponto, Galacia, Capodacia, Asia, Bitinia, etcétera. Era la diáspora, llamada así la diáspora, y había comenzado para ellos, y Pedro se dirige precisamente a ellos. De hecho, Pedro dirige su atención a los que están sufriendo a causa del nombre de Cristo, les anima realmente a mantenerse puros, a mantenerse santos, como dice aquí en el 2:1, un poquito atrás, si ustedes lo ven ahí, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, dice ahí. En otras palabras, si les van a atacar, que mantengan una vida cristiana congruente con lo que dice la palabra, congruente con lo que dice ser, una vida cristiana realmente apegada al evangelio, apegada a la palabra de Dios. Entonces la carta no solo dice lo que ellos deben ser, y por supuesto nosotros, sino lo que son como hijos de Dios. Ellos deben guardar esperanza, una esperanza que parece que no se ve, como dice Hebreos, una esperanza que es pues la fe, la certeza de lo que no se ve. ¿Se acuerdan? De lo que nos espera. Ellos tenían que guardar esa esperanza y no tener ningún desánimo, porque esta leve tribulación, decía Pablo incluso, una leve tribulación, mientras estás aquí, mientras estás en este mundo, mientras estás aquí testificando y hablando realmente de lo que verdaderamente eres o de lo que verdaderamente representas.
siempre vas a ser atacado, siempre de alguna manera vas a ser agredido. Y Pedro les dice que son, recuerden en el 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fíjate todo lo que son, fíjate todo lo que somos, ¿no? Mira, esa listita ahí, parece que nomás está ahí para leerla así como de arriba abajo. Mira, pueblo adquirido por Dios. Pero hay una razón: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está. Constantemente Pedro les exhorta a vivir de acuerdo a lo que dicen ser, para que su testimonio pues permanezca, ¿no? Tú vives de acuerdo a lo que dices ser. No con altas y bajas espirituales como actualmente hay muchos, altas y bajas, sino que permanezcan con la responsabilidad de glorificar a Dios en medio de cualquier circunstancia, de cualquier acusación que intenten señalarlos, cualquier ataque que podamos recibir. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que dice su bendita palabra. Así que así nosotros, recuerda otra vez el capítulo 2:12 acá, también dice: manteniendo vuestra buena manera de vivir en lo que murmuran de vosotros. Mira lo que dice, como de malhechores, o sea, ellos estaban siendo acusados de muchas cosas también. Recuerdan todo lo que decían de ellos. ¿Y qué pasaba? ¿Qué tenían que hacer? Finalmente, para que ellos finalmente reconozcan o glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Esa es tu labor, esta es mi labor. Así que había que considerar reflejar a Cristo para hacerlos callar y no provocar nada, para no ser señalados o atacados. Y como hemos visto, de todas maneras, muchos de ellos, pero muchos fueron prendidos, fueron torturados despiadadamente. En serio. Dijimos que hay 4 elementos aquí que Pedro menciona que son necesarios. 4 elementos que Pedro menciona que son necesarios para vivir victoriosamente en medio de cualquier aflicción. Esa aflicción puede comenzar desde el mismo hogar, desde tu misma casa, desde donde estés. Como dije al principio, y saben que este era un tema que obviamente estos hermanos necesitaban escuchar. Querían realmente saber qué es lo que iba a pasar con ellos y por supuesto cómo debían conducirse. Era una necesidad. Imagínense vivir el hecho de que pudieran agarrar a uno de tus familiares y de repente por allá a un primo, a tu padre, a tu mamá, a un hermano, y de repente digan: mira, ya agarraron a tu hermano, ya lo agarraron, ya se lo llevaron. Qué horrible, ¿no? Qué horrible. Y eso estaba siendo ya una costumbre de este lugar. Y todos ellos iban a dar al circo romano. Y quizá ya habían sido tal vez hasta devorados por las fieras y apenas les estaban diciendo, ¿no? Como suele suceder. Y bueno, ahí están, miles de morbosos estaban viendo ahí lo que les pasaba a toda esta gente y felices, ¿no? Entonces toda esa gente necesitaba escuchar esto que leímos. Y todos los cristianos que estaban pasando por ese fuego de prueba necesitaban anhelar, escuchar a Pedro, y muchos necesitaban ser victoriosos y sacar provecho espiritual de todo lo que les estaba pasando, de todo lo que les estaba ocurriendo. Había que darles una palabra de ánimo, de aliento, de fortaleza. Bueno, vamos a hablar de eso en varias semanas. Aquí hay 4 elementos que estamos estudiando. 1, el cristiano debe esperar la prueba. 2, el cristiano debe regocijarse en la prueba. 3, el cristiano debe evaluar la causa de la prueba. Y el cristiano, en número 4, debe someterse a Dios en medio de la prueba. Ya vimos el primer punto. El cristiano debe esperar la prueba. La prueba en la vida de un hijo de Dios es inevitable.
lo dijimos, podemos tener muchas diferencias, pero lo que principalmente nos une, por llamarle de una manera, es vivir constantemente en las pruebas. ¿Cuándo se va a acabar eso? Hasta que estés en la presencia del Señor, hasta que pases a la otra vida, ¿no es cierto? Es inevitable, no debe sorprendernos. Si no pasamos por pruebas, esa sería más bien la sorpresa, ¿no? Si no estás pasando por una prueba, más bien eso sería diferente. Jesús la garantizó. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. O sea, pase lo que pase, vivan como vivan, es decir, siendo creyentes, por supuesto, nadie las va a arrebatar de mi mano, dice el Señor. Y en 1 Juan 3:13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El mundo odia a Cristo, odia a Dios y todo lo relacionado a Él. Vidas piadosas. Claro que si no llevas una vida piadosa, mira, te vas ahí a confabular con todos los demás. ¿Y qué va a pasar? No estás realmente identificándote delante de ellos para que vean tus buenas obras o tu comportamiento, tu carácter, tu vida de piedad. Entonces, vidas piadosas que nombren el nombre de nuestro Señor Jesucristo y son testimonio auténtico, se convierten en un peligro prácticamente para la sociedad en la que estamos viviendo, en un peligro. Somos voces ofensivas para la mayoría de las personas. Y eso está ocurriendo cada día y por eso es que muchos ocultan su fe, ¿no? Prefieren decir, mira, mejor aquí no digas que eres cristiano porque quién sabe cómo te va a ir, ¿eh? Mejor ni lo digas, ¿no? Así son algunos. Espero que tú no. El ser cristiano verdadero implica sufrir. Tan solo el hecho de ser creyente, de ser de Cristo, ya no eres de este mundo. El creer en el Evangelio es creer y abrazar la cruz. El Evangelio no es una promesa de salud y prosperidad en la cual te prometen toda clase de beneficios y toda clase de prosperidad y tus problemas se van a acabar aquí, etcétera, etcétera. O ven, oramos, te imponemos las manos para que tú seas liberado de todo yugo, de toda opresión en general. ¿Sabes qué? Mentira. Mentira. Muchos pastores y muchos predicadores están predicando eso. Todos pasamos por pruebas y es por eso que estamos hablando de esto. Ya necesitamos, yo incluso pedí permiso a los pastores para hablar de esto. Les pedí, les dije, oigan, ¿creen que sea bueno hablar de las pruebas? Adelante. Entonces, todo la pasamos. Así que no te desanimes. No te desanimes, estés pasando por lo que estés pasando, no importa. Las debemos esperar. Ahora ya vimos que las debemos esperar. En segundo lugar, solo debemos esperar una cosa, que la máxima prueba del creyente o el cristiano debe regocijarse en las pruebas. Ese es el segundo punto. O debe gozarse en las pruebas. Este es el segundo punto. Y estamos hablando del versículo 13 y 14. Sino gozaos, dice aquí, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Mira, por vosotros es glorificado. Nota esa última frase. Muchos piensan que esto es como un masoquismo, ¿no? ¿No es cierto? Estamos pasando por diferentes pruebas y situaciones duras realmente. Estoy hablando del cristiano. ¿Y qué pasa? Estamos gozosos. Aquí dice que debemos estar gozosos.
Gozaos, dice aquí. Es un tiempo presente en todas las palabras, continuamente. Eso significa, continuamente te debes gozar, continuamente te debes regocijar, tiempo presente en el original, y esa debe ser la actitud en medio de cualquier persecución por causa del nombre de Cristo, Nos dice Pedro, en medio de cualquier pena que estés pasando, regocíjate. Claro que para el mundo común y corriente, para la sociedad en la que vivimos, esto es incongruente, ¿no? Gozarse cuando estás pasando por un sufrimiento, pues eso están locos estos. ¿No es cierto? Eso es lo que dicen. Que digan lo que quieran. Que digan lo que quieran. Entonces, en cualquier situación, tristeza, cualquier dificultad en el mundo, que nos traiga aquellos que están en contra nuestra, en contra de nuestra fe, van a ver nuestra vida, y debe ser, otra vez, por causa del nombre de Jesús, y nuestra respuesta es el regocijo. Por eso mira lo que dice aquí en Mateo el Señor Jesucristo. Vayan a Mateo conmigo, por favor, en el capítulo 5, versículo 10, que en realidad son las bienaventuranzas aquí. Mira lo que dice en el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira lo que pasa ahí, ¿ven? O sea, ¿quiénes son los que están en el reino? ¿Quiénes son realmente los que están en el reino de los cielos? ¿Quiénes son? Los que han padecido persecución por medio de él. ¿Pero qué? Pero están felices, ¿no? Esos son los bienaventurados. El Señor dice aquí en el versículo 11 y 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Lo estás viendo? ¿Se dan cuenta de eso? Así persiguieron los profetas que fueron antes que vosotros. Ya estaba hecha la cosa, por decir así. Estamos en una muy buena compañía si somos perseguidos. Somos bienaventurados. Pero Pedro nos dice que debemos regocijarnos. Aquí nos dice que somos bienaventurados y Pedro nos dice que debemos gozarnos. ¿En dónde? Actualmente, sí, actualmente, y es una motivación futura y una presente. Entonces, si regresamos a nuestro texto, noten ustedes, miren lo que dice el versículo 13. Antes bien, dice ahí, o sea, en la Biblia de las Américas así comienza. En la medida que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. ¿Notaron eso? La Biblia de las Américas nos da la versión más certera. En la medida que compartimos los sufrimientos de Cristo. ¿Cuándo? ¿Hoy? No, dice ahí en la revelación de su gloria. O sea que eso es en el futuro. Noten ahí, en la eternidad. Y dice Pablo, con gran regocijo, que quiere decir tremendo regocijo. Es lo que significa ahí. Bueno, pero ¿en qué sentido compartimos hoy los sufrimientos o padecimientos de Cristo? ¿En qué sentido? Bueno, obviamente Pedro no nos está hablando aquí de compartir los sufrimientos de Cristo en el sentido de su poder, que su poder de redención a favor del pecador, no está hablando de eso, su poder de redención a favor del pecador. Cristo sufrió de parte de los hombres aflicción hasta la muerte por su conducta santa y pura. Él dijo e hizo justicia. Jamás el Señor Jesús dijo, pensó algo injusto, algo pecaminoso. Nunca se halló ningún pecado en él, en absoluto. Jesús sufrió un maltrato de los hombres por su vida justa, ¿no? Por eso lo maltrataron, porque era la luz del mundo y la luz siempre ilumina y siempre va a sacar a flote todo lo que somos.
la realidad de lo que tú eres, la realidad de lo que yo soy. Y hace ver a los hombres su vida tenebrosa, hace ver su vida pecadora. Él vino a ser la luz del mundo. Y en ese sentido nosotros también participamos de su sufrimiento cuando vivimos en obediencia y en obediencia a su palabra, a Él y a su palabra. Y como resultado de esa obediencia, entonces, ¿qué pasa? Experimentamos entonces, ¿qué? Persecución. Enfrentamos sufrimiento y todo tipo de insulto o todo tipo de maltrato. En ese sentido, somos participantes de los padecimientos de Cristo. Cuando realmente la gente ve nuestra vida piadosa, que sea ese el punto. Y Pablo también habla de esos padecimientos de Cristo en un Hijo de Dios. Vayan a Gálatas, por favor, capítulo 6, versículo 17. Es el penúltimo versículo de la epístola. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Quería hacerles notar acerca de estas marcas. Marcas. Él padeció por el Señor Jesús. ¿Qué quiere decir eso Pablo con eso de las marcas? Bueno, se refiere a los azotes. Eso es lo que significa en realidad. Y Pablo fue apedreado por su fe, por predicar el Evangelio. Recibió heridas por causa de ser un fiel proclamador del Evangelio. Estas son las marcas del Señor Jesús que Pablo llevaba, y noten que las llevaba con orgullo incluso. Un orgullo sano, por supuesto. Era como su medalla de honor, era como su trofeo, por llamarle de esa manera, de una manera. Pablo no estaba afligido, para nada. Pablo no estaba quejándose, sino que dice, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. En otras palabras, es como si dijera, lo que Él merecía y lo que Él recibió, yo tengo todo el gusto de ponerme enfrente y recibirlas también. Iban para Él y yo las recibo con un gran honor y con un gran gusto. Eso es en otras palabras. Noten lo que dice Pablo hablando a los creyentes en Filipenses. Vayan otra vez a Filipenses, pero en el capítulo 1, versículo 29, pongamos atención en este texto tan interesante. Dice, porque a vosotros os es concedido, escucha esto, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Lo están viendo? Dijimos que la fe es un don de Dios. Dios nos concedió el poder de creer en Él. Se nos concedió. Él te otorgó el privilegio de creer en Él. No es cosa de uno. Pero no solamente eso, sino también te dio el privilegio de sufrir por Él. Junto con tu fe para salvación. Entonces Dios nos concede el privilegio de ser salvos a través de la fe, pero también de sufrir con Cristo también. Y es un privilegio que viene de su gloria, no solo creer, sino sufrir. Y Pablo estaba consciente de ese privilegio y llevaba entonces con orgullo esas marcas, sus heridas por causa de Cristo, por causa del Evangelio. No importa, aquí las llevo, y pudiera él también mostrárselos a algunos discípulos, ¿no? Y decirles, mira lo que llevo aquí por causa de Cristo y no por vanagloria. Cuando sufrimos por nuestra fe, estamos participando entonces de los padecimientos de Cristo. El mundo maltrató a Jesús y finalmente le crucificaron, y el mundo continúa maltratando a los que representan a Jesús. ¿Tú representas a Jesús? Nomás oí como 36. ¿Representas a Jesús? Pues sí, digo, entonces ¿de quién estamos hablando, no? Fíjate nada más.
Entonces, si representas a Jesús, sufre las consecuencias. No de lo que hagas mal por ti mismo, sino por causa de Cristo. Entonces, ahí estamos todos. Así muchos cristianos, incluso en el mundo, representan a Cristo y están predicando el Evangelio, persiguen a los cristianos, y hoy actualmente en varios lugares, incluso a través de esta última década, por decir así, de estos últimos 10 años, cuánto hemos sabido de tantas aflicciones de muchos creyentes en todo el mundo, torturados hasta la muerte. Está sucediendo hoy todavía. Mira, y tú te afliges y te sientes muy sufrido por lo que está pasando en tu casa. Mira, ¿sabes qué? Eso no es nada. O en tu empresa, o en tu trabajo, o en tu escuela, o donde sea, en tu colonia. Y Pedro entonces nos dice que participemos de esos padecimientos de Cristo y nuestra actitud, por lo tanto, debe ser de regocijo. Así que, como decíamos en el estudio, aguántese. ¿No? Nos regocijamos con gran regocijo. Regocijaos, dice la segunda parte del versículo 13, si regresamos acá a nuestro texto. ¿Lo están viendo? Para que también en la revelación de su gloria, dice ahí en la versión Reina Valera, os gocéis con gran alegría. ¿Lo están viendo? Entonces Cristo está en la gloria hoy, ¿no? Cristo está en la gloria hoy, ¿no es cierto? Él fue resucitado y ascendió a la presencia de Dios y está a la diestra del Padre, está en la gloria hoy. Él mismo dijo en Juan 17, acuérdate que dijo, ahora pues Padre, glorifícame tú a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, ¿te acuerdas? Y ahora Cristo regresó a su gloria, y cuando Cristo venga por segunda vez, entonces, ¿sabes qué? Su gloria será manifestada a todos. Hoy está glorificado, pero aún no lo vemos. Ahí está con el Padre. Él primeramente tiene que venir por su iglesia, obviamente, y tiene que llevarla al cielo, y estaremos con Él. Y luego sucederán dos cosas importantes, el tribunal de Cristo y después las bodas del Cordero. Y una vez que suceda todo eso, Él regresará por segunda vez a este mundo, a esta tierra, para revelar su gloria, y será evidente a todas las naciones, a todo el mundo en general, y así establezca su reino milenial. Entonces su gloria va a ser manifestada a todos, aquellos que están en la tierra y que lo odien también, ¿no es cierto? Aquellos que le alaban y también aquellos que lo odian. Va a haber muy pocos que le alaben, pero ciertamente habrá conversiones también. Habrá conversiones también en la tribulación, habrá conversiones también en el milenio. Eso dice Apocalipsis, habla de precisamente de eso y de esa gran luz resplandeciente que viene con el Señor Jesucristo en su gloria, y los hombres van a rogar, incluso clamar que las montañas caigan sobre ellos. ¿Saben por qué? Porque no van a resistir, no van a soportar verlo a Él. Todavía ahí. No van a soportar su segunda venida. No van a soportar el resplandor de su gloria. Todos algún día van a ser testigos de esa gloria del Señor Jesús. Los creyentes en contraste, los cristianos, los que sufrieron las afrentas, los que vamos a estar ahí, en particular vamos a regresar con Él. Los cristianos de todas las épocas estaremos regocijándonos con gran regocijo al venir con Él a establecer su reino milenial. Vayan a Apocalipsis, por favor. Capítulo 19. Versículo 11. Noten qué dice aquí. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa
teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y noten, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Noten eso, noten que los ejércitos celestiales de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían con caballos celestiales. Estos ejércitos celestiales son tanto redimidos de todos los tiempos, con sus vestiduras igual que los ángeles. Así también podemos ver otros pasajes que nos pueden dar la misma referencia. Vayan a Mateo 25. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice aquí, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Vean qué maravilla. Entonces ese regreso de Jesús en gloria será maravilloso, será indescriptible. Ningún hijo de Dios se lo perderá. Los que venimos con él, pues para nada, ¿verdad? Todos los que de una manera u otra estuvieron sufriendo por causa de su nombre, no por causa personal, seremos partícipes de ese evento tan maravilloso y glorioso cuando Él se manifieste. El punto de Pedro es claro. Sufrimos aquí gozándonos en el privilegio de incluso participar de todos esos padecimientos también. Es un privilegio. Que esto en realidad es pasajero, es temporal. No te vas a quedar así, no nos vamos a quedar así, es pasajero. Pero el regocijo va a ser impresionante cuando estemos con Él y cuando regresemos con Él. En primer lugar nos vayamos con Él y luego después que regresemos con Él, va a ser maravilloso, va a ser maravilloso. Todos los que de una manera sufrimos, ahí estaremos. Entonces, nadie nos vamos a perder de ese maravilloso evento. Y el punto de Pedro es que debemos esperar con paciencia, por supuesto, y gozándonos mientras tanto a la medida de que esto es una realidad. Oye, esto es lo que estoy diciendo, a la medida de que esto es una realidad. El regocijo es incomparable. Así que la gloria eterna será en proporción a los sufrimientos temporales que aquí tuviste, o tienes, o tenemos, ¿no? En cierto sentido estamos acumulando de alguna manera un premio futuro en la gloria a la medida de lo que aquí sufrimos. Claro que en este país, mira, no sufrimos lo suficiente, ¿eh? No, mira, esto está tranquilísimo. Mira, te vas a cualquier lugar, te vas al metro, te vas a qué espaldas, te vas a donde tú quieras, abres la Biblia y puedes predicar y nadie te dice nada. Mira qué maravilla, ¿no? ¿Sabes dónde está lo duro? Con los más cercanos a ti. Ahí. Que puede ser un esposo inconverso, una esposa inconversa, unos hijos rebeldes inconversos, pero es la verdad, tú estás sufriendo por causa de Cristo. Bueno, ¿sabes qué? Los más cercanos te van a odiar. Los más cercanos. No sufres nada en este país, pero los más cercanos. Romanos 8:17, por favor. 8:17. Mira lo que dice, y si hijos también herederos y herederos de Dios y coherederos coherederos con Cristo, sí, fíjate el sí condicional que hay aquí, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Para que juntamente con Él qué? Ah, bueno, pensamos que estamos sufriendo aquí, ¿saben qué? Va a llegar el día en que todo esto va a pasar. Todo lo que estamos sufriendo va a ser algo absolutamente insignificante con la gloria venidera que ha de manifestarse, es lo que dice Pedro. Entonces, aunque ahora por un momento te sea muy difícil y sea para ti hasta cierto punto hasta insoportable, ¿no? A veces así parece. Mira, todo eso pasará, porque un día estaremos
en la gloria eterna. Y es por eso que debemos poner nuestra mirada ahí, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. De ninguna cosa, dice Pablo, hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Mira nada más, el apóstol Pablo hablando. Tremendo. En tanto debemos regocijarnos, por supuesto. Y miren el versículo 14, regresemos a nuestro texto. Dice el texto del versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Otra vez, la versión de las Américas dice, dichosos sois. Ahora, ¿qué quiere decir eso de estar dichosos o bienaventurados? Bueno, dice ahí que, número uno, por causa de su nombre. ¿Lo estás viendo? Por causa de su nombre. ¿Sí o no? Entonces, dichosos somos porque sufrimos como representantes del nombre de Cristo. El nombre de Cristo es una referencia a proclamar públicamente su nombre. Los primeros cristianos donde iban hablaban del nombre. Mira, si leemos Hechos de los Apóstoles, continuamente hablaban del nombre. A veces ni siquiera mencionaban el nombre del Señor Jesucristo, simplemente cuando decían el nombre, todo mundo sabía a qué nombre se referían. Por ejemplo, en Hechos 5:45, vamos a verlo. Vayan por favor para allá. 5:41, perdón. 5:41. Esta sí es real, esta cita que le estoy citando. 5:41. Mira lo que dice aquí. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Así nada más dice. ¿Lo estás viendo? Del nombre de Cristo. El capítulo 4:12 de Hechos nos dice que ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Te acuerdas? Otra vez el nombre. En el capítulo 9:11 el Señor le dice a Ananías, quien iba a recibir a Saulo, ¿se acuerdan? Como nuevo hijo de Dios, el Señor le dijo a Ananías en el versículo 5, ve, o sea, el Espíritu Santo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar, ¿qué? ¿El Evangelio? No, dice, mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y mira lo que dice en el versículo 16, mi nombre, constantemente mi nombre. 9:16 dije, ¿verdad? Ahí está. Miren, yo estoy en el 8 acá, pero entonces, vean, por mi nombre, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y esto es una referencia, por supuesto, al llamado de Pablo al ministerio, a la conversión primeramente y después al ministerio. O sea que una vez que adquieres a Jesucristo, el Señor te está mostrando cuánto es necesario que estés padeciendo por causa de Él, irremisiblemente. No hay otra cosa a la que podamos aspirar. Aquí no es una vida de comodidad, aquí no es una vida de prosperidad, aquí no es una vida en que todo se te va a conceder. Mira, y todo lo recibirás en el nombre de Cristo, y que quién sabe qué, ¿sabes qué? Vas a padecer, fíjate. Primero tienes que estar padeciendo por causa de Cristo. Yo no digo que no, claro que la Escritura también te dice que nada te faltará. En otras palabras, el Señor va a proveer lo suficiente, ¿no? No he visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, ¿correcto? Correcto. Con comida y sustento estemos contentos, ¿correcto? Pero del sufrimiento no nos escapamos. Entonces aquí Pedro dice que es como cristianos que debemos regocijarnos. ¿Por qué? Por el maltrato, por causa de su nombre. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! A veces experimentamos sufrimiento porque lo merecemos. Y les platico, como les platiqué acá en el estudio,
Había gente que venía a quejarse con nosotros. Ay, estoy padeciendo por esto, estoy padeciendo por aquello, y estoy en mi casa y soy agredido porque estoy leyendo la Biblia y me pega mi papá o mi esposo, lo que sea. Y nosotros, en lugar de apapacharlos, mira qué bendición, hermano. Qué bendición con tu vida. Pues claro, claro que sí. Estás leyendo la Biblia, estás dando testimonio. Eso es lo que significa. Cuando a nadie incomodas, pues nadie te hace caso, pues ahí quédate ahí. O te haces igual que ellos, ¿no? Es lo más usual. Es lo que decía también. ¿Te estás haciendo igual que ellos? Ah, pues mira, nadie te va a perseguir. Nadie te va a agredir, nadie. ¿Estás muy a gusto? Bueno, a ver cómo te va al final del día, al final cuando venga Cristo, ¿no? Entonces, es un privilegio. Su nombre dice, soy bienaventurado. Si noten el versículo 14, nuevamente, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Cristo reposa sobre vosotros. El glorioso Espíritu, ¿qué es eso? Del glorioso Espíritu. Bueno, es el Espíritu en quien hay gloria. Es el Espíritu en el que hay gloria, el Espíritu glorioso, así lo tienen algunas versiones. El Espíritu cuyo atributo esencial es la gloria. En el Antiguo Testamento todos conocían la gloria de Dios, se manifestaba en su luz resplandeciente. La gloria de Dios se manifestaba en el templo, en el lugar santísimo, ¿te acuerdas? Los que estudian la Biblia, los que leen la Biblia un poquito más a fondo. La gloria de Dios se manifestó, por ejemplo, allá cuando Moisés va al monte y cuando baja, ¿te acuerdas qué es lo que sucede? Nadie lo podía ver de frente. Tenían que cubrir su rostro, el de él tenían que cubrirlo, porque su rostro reflejaba la gloria de Dios. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y eran tan incandescentes que tuvo que cubrirse. Y Pedro nos dice que como cristianos, cuando sufrimos por causa del nombre de Cristo, somos como el templo de Dios en el lugar santísimo. ¿Cómo estás representando a Cristo tú? Piénsale por un momento. ¿Dónde se presenta o dónde se ve evidente la presencia de Cristo en tu vida? Yo creo que la mejor o la mayor ilustración de lo que es el sufrimiento y la gloria del Espíritu Santo sobre un creyente que sufre se encuentra es como, o sea, en la vida que lleva, por supuesto, pero podemos encontrar un ejemplo maravilloso. El ejemplo o el testimonio de Esteban. Acompáñenme, por favor, a Hechos. Ustedes saben quién es y lo recuerdan, ¿no es cierto? Esteban. Wow, cómo admiro yo esta persona, este personaje. Capítulo 6, por favor, versículos 8. 6, versículos 8. Vamos a leer solamente algunos versículos. 6, 8 y 10, 12 y 15. Vamos a ver. Pero 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Versículo 10. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. 12. Y soliviantaron al pueblo y los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Soliviantaron, el versículo 12 significa inquietaron o perturbaron. Vean el versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Lo estás viendo? ¡Wow! Rostro de un ángel. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? Bueno, no nos dice exactamente, pero ¿qué querrá decir el rostro de un ángel? Aparentemente lo que quiere decir es que Esteban demostraba tal serenidad, tal tranquilidad, tal gozo y tal paz, que estaba absolutamente insensible a la hostilidad que le rodeaba, de los que le rodeaban ahí. Él estaba en lo suyo, pues. Ya no sé realmente por qué exactamente, pero sabemos exactamente cómo Dios estuvo ahí presente con él. Y había cierta gloria
dada por el Espíritu de Dios, que lo hacía inconsciente de lo que estaba sucediendo. Ya en el capítulo 7 vemos lo que le ocurrió después de su tremendo sermón, al final del sermón. Vamos a leer en el versículo 54, por favor. En el capítulo 7, 54, dice, oyendo estas cosas, noten a los judíos respondiendo de esta manera. En la Biblia de las Américas dice, en lugar de se enfurecían en sus corazones, dice que se sintieron profundamente ofendidos. Ahí lo dice en la Biblia de las Américas, si alguien lo tiene. Ofendidos. Mira nada más, eso no es nuevo, ¿ven? Y dice, y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Wow. Qué lindo esto, ¿no? Qué descripción. En el Nuevo Testamento, cuando un creyente muere, se describe como dormir. Recuerden eso. ¿Y qué sucedió? Esteban sufrió por el nombre y de manera singular el glorioso Espíritu de Dios reposó sobre él. Controló literalmente su mente, su cuerpo, su persona. Estoy seguro que Dios dio ahí algo especial para controlar todo eso, por supuesto. Y casi le hizo insensible. Estoy seguro que lo hizo insensible a las pedradas que estaban quitándole la vida. En medio de la tribulación y tormento más grande, Dios concede su gracia por medio del Espíritu para que el creyente pueda sobrellevar cualquier tipo de sufrimiento, no importa en lo que esté. ¿Se acuerdan que estudiamos la historia de los héroes de la fe? No sé cuántos de ustedes se acuerden, ¿no? Tal vez ya tengo bastante tiempo que lo estudiamos a través de la historia de la redención de la iglesia, los héroes de la fe que fueron martirizados por su fe, sufriendo por el nombre, por causa del nombre. Sin embargo, sobre ellos en el momento oportuno, el Espíritu Santo estaba sobre ellos, reposaba la gloria de Dios, el Espíritu de Dios que los sostuvo a todos ellos. No importara en dónde estuvieran o por qué padecimiento estaban pasando. Es más allá de una dimensión física. ¡Qué maravilla! Mira, yo no puedo entender cómo una persona como estos creyentes que les mencioné, que estaban siendo prendidos vivos, como antorchas, cantando alabanzas. No entiendo. No lo sé. Imagínense por qué. ¿De dónde viene ese poder? ¿De dónde viene esa gloria, esa fuerza, esa habilidad, esa capacidad de trasladarse más allá de la dimensión de cualquier tipo de dolor de su cuerpo? Viene del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo precisamente el que estaba presente en la vida de todos ellos, incluso de todos los que estaban ahí en los héroes de la fe, en el capítulo 11, ustedes lo pueden checar. Imagínense, reposó sobre todos ellos. Y creo que Dios, esa es la medida del Espíritu que nos da a cualquier hijo de Dios, cualquier persona que esté pasando por una situación difícil, un hijo sufriente. El Espíritu de Dios reposa sobre nosotros para soportar cualquier agresión contra nosotros, llámesele verbal, llámesele física, lo que sea. Nos hace soportarlo.
Y en ese momento estoy seguro que hasta el gozo sale a flote. Entonces, Pedro, aquí lo que pasa es de que nos estás señalando sobre el sufrimiento, sobre el regocijo de las pruebas en la vida de un hijo de Dios, y nos dice, espérenlas, ya dijimos, ¿no? No tiene remedio. Ese es el ánimo que nos da, ¿no? Espérenlas. Ahí está. Entonces, ¿saben ustedes qué? En segundo lugar, nos debe regocijar. Nos debe de poner gozosos. Porque si es por causa del nombre de Cristo, bienaventurado eres. No por causa de nuestras negligencias, no por causa de nuestros propios errores, no por causa de nuestros propios pecados. No, no por eso. Tiene que ser por causa del nombre de Cristo. Así que si tú te sientes sufriendo, pero por algo que hiciste, entonces no es por causa de Cristo. Cuando tú realmente estás mostrando una vida diferente, una vida de regocijo, o mejor dicho, una vida que avale la presencia de Dios en ti, de lo que eres o lo que dices ser, entonces realmente estás viviendo una vida en la cual estás expuesto a que te ataquen, te vituperen, te persigan o te maltraten. Y si es así, gloria a Dios. Hermanos, nuestra intención con este tipo de mensajes no es crear miedo en participar si vas a seguir a Cristo. Nuestra intención es crear en tu corazón, por supuesto, ánimo, pero también temor, pero un temor reverente, entendiendo que si somos probados tenemos una finalidad en nuestras vidas. Y por supuesto hay un provecho específico en cada vida espiritual. Es un provecho. Dios no se complace en vernos sufrir. No crean ustedes que vernos sufrir, ándale, te lo merecías o algo así. No se complace en eso. Pero sí te va a auxiliar en las pruebas más difíciles de tu vida. Recibe las pruebas, regocíjate, resígnate, pero ya sabes, el Espíritu Santo está sobre de ti. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial.